Hey neurofans, bienvenidos de nuevo a un episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Soy César Ceballos, mentor en neurolenguaje y comunicación no verbal, y en este episodio de hoy analizaremos las reacciones de Jennifer Aniston tras encontrarse con su ex marido Brad Pitt en los premios del Sindicato de Actores o Screen Actors Guild Awards. Lies I would rather be apart. Lies made me run and made me cry. Lies. El encuentro de Brad Pitt con Jennifer Aniston acaparó la atención de los reflectores en este premio celebrado en enero del 2020. Si bien solo se encontraron y saludaron por unos segundos, esto fue suficiente para una serie de especulaciones, pero antes de este encuentro, el neurolenguaje de ambos actores también fue muy revelador. A principios de enero del 2020, Brad Pitt fue galardonado como el mejor actor secundario en los premios Golden Globes. Y durante su discurso de agradecimiento del histrión, algunas tomas se enfocaron a su exesposa de Brad, Jennifer Aniston, que se encontraba muy atenta a las palabras de su expareja. Sentada se puede apreciar que el cuerpo de Jennifer está inclinado hacia adelante, haciendo un contacto visual con Pitt. Estos dos comportamientos agrupados son indicio de interés. Nos acercamos a lo que nos interesa. De ahí la inclinación del cuerpo hacia adelante y hacemos contacto visual con lo que nos resulta de interés. Sin embargo, Aniston tiene las comisuras de los labios hacia abajo. Este gesto está asociado con la tristeza. Aunque es muy fácil de hacer y se puede fingir, considero que el factor sorpresa y el contexto que se hace este gesto hace que sea auténtico. Ver a su ex le causa tristeza a Aniston, seguramente por lo que pudo ser o ya no tenerlo a su lado. Aunque existe la posibilidad de que otra cosa la haya puesto triste y sea una asombrosa coincidencia que en realidad no es ver a su exmarido lo que está poniéndolo triste, sino otra cosa que está pensando. Sin embargo, cuando Pitt bromea que pensaba llevar a su propia madre a los premios, pero luego la prensa lo vincula sentimentalmente con quien lleve a estas fiestas, lo pondría muy incómodo. En ese momento preciso, Jennifer Aniston estira los labios hacia los lados, mostrando un poco los dientes. Esto es un indicio de que se siente afectada sentimentalmente por la situación que confiesa el exdueño de sus quincenas. Todo esto lo hace con su dedo índice derecho pegado con su labio inferior. Esto es un indicio de ansiedad, de que no quiere decir algo, o también puede ser vinculado con la seducción. Desafortunadamente, los 3 segundos que dura la toma no nos dan suficiente contexto para darle un significado en concreto al dedo índice en los labios. ¿Es ansiedad o seducción? Después, a mediados de enero, ambos actores también coincidieron en los premios del Sindicato de Actores, donde Pitt volvió a ganar otro reconocimiento por su trabajo. Nuevamente, atenta a su discurso, enfocan a Jennifer Aniston, quien en esta ocasión aparece con el mismo gesto de las comisuras hacia abajo, con un contacto visual y aunque no tan pronunciadas como en los Golden Globes, sí presenta estas comisuras hacia abajo. Parecen marcar su rostro tocando su mejilla con su dorso de su mano. Aunque para lograr esto apoya su codo en la punta de lo que al parecer es una botella. Después de aplaudirle, dibuja una tímida sonrisa. Emociones encontradas, primero tristeza y después alegría. Creo que la tristeza de Aniston es lo que pasó entre Brad Pitt y ella, pero la alegría parece genuina de que el trabajo de su ex galán sea finalmente reconocido. Aniston admira y se siente feliz por el triunfo de Pitt. Ambos son ingredientes indispensables en la relación de una pareja. Aniston parece que no ha dejado de amar a Brad Pitt. De lo contrario, sus sentimientos deberían de ser de ira, contenida, frustración o en el mejor de los casos, indiferencia o neutralidad. Aniston no puede ocultar que Pitt aún le provoca emociones positivas. Esta escena duró solo 4 segundos.
y en este mismo evento sorprenden a Jennifer Aniston cuando resultó ganadora de actriz en las series de drama, quien no hace más que taparse la boca con ambas manos en un gesto que indica que busca ocultar sus sentimientos. Al saludar, se nota sus comisuras de los labios hacia abajo y deposición de cejas hacia arriba, al centro y hacia abajo de los lados, las cejas, signos inconfundibles de tristeza. ¿Por qué están las personas tristes cuando deberían de estar contentas? ¿O por qué se llora de alegría? En realidad es tanta la alegría que se provoca que de manera inconsciente nuestra mente busca restaurar un equilibrio emocional al estar desbordada las emociones positivas, con una emoción contraria, la tristeza, para de esta manera recuperar la calma y la tranquilidad. Por otro lado, desafortunadamente, la cámara no capta su reacción cuando escuchó que ella era la ganadora, para poder determinar así si fue una sorpresa auténtica o ya se lo esperaba. Ya en el escenario, al tratar de articular su discurso, se toca varias veces la frente como un signo de ansiedad que le provoca. El haber sido la ganadora le provoca esta ansiedad, pero al ser el área del rostro relacionada con la parte cognitiva, trata de asimilar racionalmente su reconocimiento y pensar lo que va a decir, o ambas cosas. En otra parte del evento se observa a Brad Pitt contemplando a Jennifer a través de un monitor de televisión. Lo hace muy de cerca de la pantalla y sin despegar la vista y a la vez sonriendo. Al igual que Aniston, este comportamiento es indicio de interés, por la cercanía hacia el monitor, por la mirada atenta. En cierto momento le causa gracia y ríe ante el "what" de Aniston cuando comienza su discurso. Existen varias fotografías de la pareja, sin embargo, analizar el significado no verbal a través de las fotos no es recomendable porque hay un alto grado de error. ¿Por qué? Porque no se pueden poner en práctica los principios para decodificar el neurolenguaje, porque no podemos observar el contexto, la agrupación de signos, otros elementos de la comunicación no verbal como la sincronía, etc. Por lo que interpretar el significado de una foto es entrar en arenas movedizas. Conclusiones. Es obvio que ambos actores aún se gustan y se guardan sentimientos positivos uno del otro. Todo esto a pesar de la canallada que le hizo Brad Pitt a Jennifer Aniston al sustituirla por Angelina Jolie. Se comentó mucho que la más afectada fue Jennifer, a quien, a juzgar por este análisis, ya ha perdonado y sigue amando a Brad. A juzgar por todo el neurolenguaje y comunicación no verbal, este par de tortolitos tienen ganas de darse una segunda oportunidad. Si maneja bien sus cartas Brad, pudiera conseguir volver a intentar una relación con Jennifer. Es tan guapo que todo se lo merece. Sin embargo, ¿sería justo para Jennifer Aniston? Esta hermosa actriz todavía nos saca suspiros a los caballeros y pudiera conseguir a otra persona que la valore más y la haga feliz. Para muchos, Brad no la merece, pero en el corazón no se manda. Lo cierto es que según lo muestra su neurolenguaje, se siguen gustando y mucho. Hay un gran interés del uno hacia el otro, además de fuertes sentimientos positivos. Es muy probable que en un futuro volvamos a verlos juntos. Lo único que podrá evitarlo es el miedo de Aniston a volver a ser lastimada por Pitt. Neurotip. ¿Pudo Jennifer Aniston anticipar la ruptura de su matrimonio con Brad Pitt? Seguramente sí. Cuando la pareja deja de mirarse, de tocarse, de intercambiar sonrisas y sobre todo de admirarse, como lo hacen ahora Jennifer y Brad, son indicios de que algo está mal. Seguramente este comportamiento cesó durante el matrimonio de esta pareja y no se dieron cuenta. Después, otra persona comenzó a mirar, tocar, intercambiar sonrisas y admirar al otro, y en ese entonces se tomó la decisión de dejar a una persona e irse con otra. No estoy justificando a nadie, ni diciendo que eso está bien o está mal, pero es lo que pasó y te puede pasar a ti. Por eso nunca dejes de enviar esta comunicación no verbal positiva a tu pareja, y si a pesar de esto tu pareja no la envía a la vez a ti,
es probable que tú seas el que ama más en una relación y puede ser el indicio de que te prepares para una ruptura. Es muy probable que Brad le pague con la misma moneda a Jennifer en caso de que vuelvan a estar juntos, pero también no es imposible que tengan una relación exitosa. Aniston puede darle otra oportunidad a Pete, pero deberá estar muy atenta a su neurolenguaje si no quiere volver a ser lastimada. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta el diccionario en lenguaje corporal en mi nuevo canal. Dime qué opinas del neurotip y sugiere el análisis que quieres que hagamos para los siguientes episodios. Yo soy César Ceballos, te mando un saludo, un abrazo y espero que uses tus superpoderes en neurolenguaje para el bien. Bueno, una cosa más. Aunque las fotos publicadas en diversos medios del encuentro de estos dos actores y teniendo como contexto los videos que acabamos de analizar, correré el riesgo de tener un gran margen de error a la hora de interpretar estas fotografías. Bien, en la primera de ellas se observa el encuentro de Jennifer Aniston con Brad Pitt. Pitt muestra una sonrisa sincera. Se puede observar la actividad de los músculos oculares formando las famosas patas de gallo. Las comisuras de los labios van hacia arriba y el contacto visual es intenso y cálido. Lenguaje corporal abierto al mostrar su torso, su postura erguida y el no resistir el contacto táctil cuando le sujeta la mano que tantos favores le habría hecho. Son muestras de un profundo interés. Por su parte, Aniston, con un mensaje no verbal mucho más abierto y mayor energía al levantar los brazos, buscando un gran abrazo de su expareja. Su rostro vuelve a reflejar las ganas de llorar de alegría por el sentimiento positivo desbordado. El contacto visual de ambos es intenso y se vive una fuerte tensión sexual. En esta otra foto, tomada desde otro ángulo, delata la fuerza de los sentimientos positivos que tiene Jennifer por Brad. La misma expresión de sentimientos mixtos, mostrada por la actriz, tristeza y alegría al mismo tiempo, es por la emoción desbordada. Tras el breve encuentro entre Aniston, se retira, no sin antes tocar, quizás por última vez, al amor de su vida. El contacto lo hace con toda la palma de su mano, lo que revela su gran deseo por tocarlo. Este contacto lo hace con su mano izquierda, curiosamente, la mano de los sentimientos. Otra cosa muy reveladora en la comunicación no verbal. Pete no se queda atrás, también hace un contacto táctil buscando retener más tiempo la mano de Aniston, lo que sugiere que también desea el contacto físico y que sea prolongado. Llama la atención que es también la mano izquierda de Pete la que retiene la izquierda de Aniston. Ambos comparten sentimientos profundos y actuales. A pesar de todo, Jennifer es quien toma la iniciativa de suspender el encuentro. Sin embargo, deja la mano todo el tiempo posible en contacto con la de Brad. Y este a su vez la retiene por más tiempo de lo normal, provocando esta incómoda pose para ambos. La lectura de esta foto es de que Pete tiene los sentimientos de permanecer más tiempo posible con Aniston. Hasta la próxima.